bienvenida, bienvenido a este espacio. Esta semana vamos a hablar y vamos a analizar qué ocurrió del 22 al 28 de mayo. Pero antes de arrancar, quisiera darte las gracias. Gracias por la confianza en nosotros, gracias por la confianza en PipTrade. De hecho, PipTrade eres tú. Gracias a ti somos PipTrade y gracias a ti estamos produciendo más y más material. Recuerda que no solo con nosotros puedes ganar conocimiento, sino también dinero, ¿verdad? Entonces, por ahí, si tú puedes referenciar a alguien, si conoces a alguien que dices, oye, este no toma buenas decisiones administrativas, este no le va bien, entonces vamos a que se eduque financieramente, puedes recomendar a alguien y vas a llevarte tú también parte del pastel. Muy bien, arrancamos con el análisis económico. Como análisis económico podemos observar los diferentes productos internos brutos, los Gross Domestic Products de los diferentes países. Observamos que Reino Unido no ha actualizado su información, sin embargo podemos ver que Estados Unidos sí. Reino Unido se mantiene, es el que mayor crecimiento tiene. México incrementó su proyección, su super proyección de 1.6, la super incrementó a 1.8%. O sea, prácticamente se mantiene. La verdad es que el crecimiento que está teniendo México no es lo mejor, no es lo que debería de estar creciendo con el repunte de la economía global. Bueno, medio repunte, ¿no? Entonces, el último reporte de México fue del 1%, lo cual lo proyecta en 1.8 en el año. Vamos a ver qué ocurre con el PMI para ver qué tan bueno, beneficioso va a ser o si le va a ir mejor. Estados Unidos tuvo una segunda contracción del 1.5%, el anterior fue de 1.4, ahora 1.5, mala señal, mal panorama para Estados Unidos y vamos a esperar a ver qué políticas deciden. Aquí lo extraño, lo raro o lo interesante es que la proyección al año es de 3.5, se incrementó respecto a lo que habíamos platicado en el análisis anterior. Tendremos que esperar qué determina la Fed, así como qué determina el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las políticas que vaya a implementar. Vemos la tasa de referencia respecto a la inflación. Bueno, aquí no han existido cambios con la excepción de Rusia. Rusia que disminuyó su tasa de interés, ahora está en 11%, ya que observa, de acuerdo a diferentes entrevistas que se les ha hecho al Banco Central de Rusia, disminuye y espera observa una disminución en la inflación y por esto disminuye la tasa buscando incentivar la economía. Pero sabemos muy bien que el tema es otra cuestión. De hecho, no es muy agradable estar hablando del porcentaje de Rusia cuando sabemos que detrás de esto hay un complejo tema. Muy bien, entonces la semana pasada pudimos observar un buen crecimiento de lo que era el rublo respecto al dólar. Esto obviamente incentivó de alguna forma la economía, lo cual está ahorita generando esta disminución en la tasa. Probablemente veamos un decremento en el tipo de cambio. Muy bien, de acuerdo a lo que es el crecimiento año con año del Producto Interno Bruto y lo que sería la tasa de desempleo, aquí podemos observar básicamente cuál es la proyección de la economía, si es que el desempleo va a reducir o no. Muy bien, comparando la tasa de desempleo respecto al crecimiento, en el caso de México observamos una tasa de desempleo del 3% y el crecimiento del PIB de 1.8%. De acuerdo a una ley estadística, la ley Ocuna, dice que la economía debería de crecer 4% para disminuir 1% en la tasa de desempleo. Entonces, básicamente está al revés lo que estamos haciendo o como vamos, ¿verdad? Entonces, es una ley estadística, no es que yo lo diga, sino que es una regla estadística de acuerdo a un modelo de regresión lineal. Muy bien, ¿cómo les fue a las divisas? Las divisas, vemos aquí que el rublo ruso cae un 7% respecto al dólar, indicando una baja en la demanda, de acuerdo a las restricciones de pago de los bonos y también a la disminución de la tasa de interés. Recuerda que si compras un bono con tasa alta y ahorita disminuyen las tasas de interés, el bono que compraste anteriormente vale mucho más. Y aquí es donde aplica, entonces, si se disminuyó esta cuestión de los rublos, es decir, la demanda de los rublos, significa que muchos ya vendieron esos bonos que pagaban a una mayor tasa, que fue la que platicamos la semana pasada. Pero aquí el verdadero campeón, el real campeón de todos es el real brasileño, que vuelve a reportar crecimiento del 2.98%. Se espera y esperamos que tenga un buen crecimiento, entonces hay que estar atentos y hay que buscar la forma de analizar completamente todos los indicadores de Brasil, se estima que es una muy buena potencia a lo largo de los siguientes años. El dólar se aprecia respecto a todas las demás monedas, un 0.567%, lo cual indica mayor inversión en Estados Unidos. Es decir, se demandaron más dólares, se compraron más dólares en esta semana.
Tenemos el PMI, vemos aquí los PMIs. Lo que hay que destacar es que el PMI de manufactura de Estados Unidos reportó una disminución de 59, estaba en la semana anterior a 59.2, ahora está a 57.5, lo cual otra vez es otra mala señal para Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va el siguiente trimestre, pero este es un indicador adelantado. Si observamos una disminución en este indicador, muy probablemente el GDP de Estados Unidos vuelva a caer. Entonces, en serios problemas el tema de Estados Unidos. El impacto que vaya a tener lo vamos a ver, pero en realidad va a depender mucho de cuáles son las políticas que vaya a aplicar el gobierno de Estados Unidos para contener estas condiciones, para poder frenar esta desaceleración de Estados Unidos, que mucho tiene que ver ahorita con el impacto de la guerra y hay muchas tensiones políticas. Vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos, pero de alguna forma va a tener que incrementar su Producto Interno Bruto. Vamos al análisis de commodities y comenzamos con los commodities de energía. Recuerda que lo importante aquí es analizar cuáles van a tener impacto en las empresas que a lo mejor tengas posiciones o que quieras invertir. Todas aquellas que utilizan de insumo el petróleo, la gasolina o alguno de esos commodities van a tener un impacto en su valuación. Y las que vendan estos productos van a tener un impacto positivo en su valuación. Ahí podemos observar que en commodities, el gas natural incrementó un 7.91%, observamos un incremento del 4.32%, en la gasolina el petróleo incrementó un 4.34%, hablando del Brent, reporta, el anterior es el West Texas, ahora hablamos del Brent, que tuvo un incremento del 6.11%, esto va a impactar en todos los sectores de transporte o aquellos que necesiten el petróleo o la gasolina como insumo. Por su parte, observamos el metanol tuvo un incremento del 2.96% esta semana. Eso le va a impactar a aquellos productores de gasolina, aquellos que quieran refinar gasolinas, ¿verdad? Muy bien, en metales, ¿cómo les fue a los metales? Todos aquellos que dependan del oro, de la plata, del cobre, del litio y ahora del mineral de hierro. En esta semana tuvimos un incremento del 5.96%, 95% del mineral de hierro. Incentivado este incremento pues por los temas arancelarios que aplicó la India tanto para exportaciones, es decir, para que no se exportara este mineral y que se utilizara para la producción de metales internamente con la finalidad de reducir los costos de producción de todas aquellas manufactureras que se encuentran o que dependan del acero. Todas las automotrices que estén en la India produciendo van a tener un beneficio por esto, pero al resto del mundo tuvo un impacto en cuanto al precio. Muy bien, y esto lo que buscan es incentivar el consumo local, como digo, para poder aliviar un poquito el tema inflacionario en la producción. ¿A quién le afecta? Pues todas aquellas que tengan plantas en la India. Cuando tú hagas un análisis fundamental, es bien importante cuando vayas a invertir que analices en dónde tiene operaciones la empresa. Por ejemplo, si estás hablando de Tesla, pues si tiene una planta allá o no tiene una planta allá, esto va a impactar en sus costos. Es bien importante que en los reportes analices en dónde fabrica su producto. Muy bien, agricultura. La agricultura vemos un súper incremento del 14.85% en una semana de lo que es la avena. Este incremento tan fuerte de la avena principalmente está derivado pues por la guerra de Rusia, la asquerosa guerra de Rusia. Esto pues debido a que los fertilizantes para las cosechas se limitaron en cuanto a la exportación, los tiene concentrado Rusia y por ahí se está poniendo en riesgo un banco de cereales que tiene Ucrania. Entonces los precios se disparan y vienen bastantes condiciones preocupantes en la cadena de suministro. También vemos el café que tuvo un incremento, pues por ahí algunas condiciones climatológicas en Brasil están afectando y problemas en la cadena de suministro de Sudáfrica. ¿Okay? Esto va a impactar a qué empresas, aquellas que necesiten de insumos cereales y aquellas que sean minoristas o los retails, es decir, aquellas que vendan estos productos, sus costos de adquisición van a ser mayores, pero al final eso lo vas a pagar tú, es decir, tú vas a ir a comprar ahora los cereales más caros, perdón. En Reino Unido, aquí podemos ver que The Guardian publica un reportaje acerca de los efectos del colapso y esto relacionado principalmente a lo que estamos viendo con los indicadores de los commodities, donde habla de los efectos del colapso de las cadenas de suministro derivados de la guerra de Ucrania y nos dice:
tal vez necesitamos irnos acostumbrando a estos temas de inflación. Preocupante, una cuestión de crisis de comida, ¿verdad? Vemos crisis energética, vemos crisis de comida y obviamente crisis económica. Y por ahí el primer ministro de Alemania decía, oye, pues tenemos 3 crisis en funcionamiento, pero mala crisis ambiental, pero hay otra crisis que no habló y es la crisis política. Entonces tenemos bastantes situaciones corriendo al mismo tiempo, cuida mucho el dinero, la inflación viene al alza, no va a ser pasajero. Esto lo vamos a ver ahorita en los mercados, cómo podemos ver cuánto tiempo durará. Antes de irme al análisis de los mercados, es bien importante que analicemos los fletes. Los fletes impactan en el costo variable de las empresas importadoras y exportadoras. Entonces, los fletes marítimos tuvieron una disminución del 7% en cuanto a lo que estaban referenciados la semana pasada. Esto alivia un poco los costos variables, principalmente en la transportación de todo lo que se importa o exporta en las diferentes o en la economía global. Vamos al análisis del mercado de deuda. Muy bien, disminuye la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos de 2.9 a 2.74. De igual forma, para México disminuye de 8.7 a 8.5 en la última subasta realizada, lo cual hace que ambas curvas de rendimiento, el yield curve, disminuyan a largo plazo, pero mantengan en el corto plazo los mismos niveles, aunque en el mediano plazo las tasas siguen altas, es decir, los bonos o proyectando esta curva a lo que serían las tasas de interés a 3 años, siguen altas. Esto nos indica que la economía todavía espera alzas o niveles de tasas de interés altos en lo que son 3 años. Esto puede ser un buen indicador de cuándo se espera que la economía recupere, y esto quiere decir que aproximadamente de 2 a 3 años vamos a estar viendo condiciones de altos niveles de tasas de interés. Veamos ahora el análisis de los mercados de capitales. Los mercados en general tuvieron un incremento esta semana, ganancias en general. El Standard & Poor's en una semana tuvo un incremento de 8.6%, buena recuperación. Ahorita hablaremos a detalle del Standard & Poor's. El Bovespa, el principal indicador de mercados en lo que es en América, sobre todo en Brasil, tuvo un crecimiento del 2.44% de ganancia semanal. El índice de precios y cotizaciones, el IPC en México, tuvo un crecimiento de 1.81% en la semana. Buena semana para los mercados de capitales. Por ahí se mostró una buena recuperación en general en todos los sectores. Pero hago paréntesis, falta mucho por ajustar y falta mucho por cuidar. Muy probablemente muchos colocaron posiciones aprovechando los descuentos en algunas empresas. Vamos a observar a detalle cómo están las tasas. Vemos aquí a nivel mundial los principales o las principales acciones a nivel mundial. Esto se pintó verde completamente. Buena proyección para los mercados de capitales. En general, a nivel mundial, muy bien la recuperación de las tasas. Veamos el Standard & Poor's, también se pintó en verde bastante fuerte. Vemos aquí que todas las dos sectores tuvieron un incremento, con excepción ahí los de healthcare. Vamos a detalle en el Standard & Poor's. Viendo la gráfica del Standard & Poor's, vemos aquí la gráfica del incremento semanal. Buena recuperación, muy buena recuperación, muchas ganancias a lo largo de la semana, pero nos encontramos todavía en la semana de ajustes y observamos ya con mayor amplitud esta gráfica. Vemos que rebotó exactamente en los 3.850 puntos, lo cual nos da el 61.8% de lo que es Fibonacci, el retroceso de Fibonacci. Entonces vamos a seguir viendo retrocesos, ajustando los valores de acuerdo a lo que estaban sobrevalorados. Hay que tener en cuenta que la regresión a la media es inminente y se tienen que ajustar los mercados. Estaba muy sobrevalorado lo que son los mercados de capitales. Muy bien, los principales perdedores esta semana pues fue Johnson & Johnson, Pfizer, por aquí tenemos Pepsi, Coca-Cola no le fue tan mal, pero en general el sector de healthcare, servicios de salud, tuvieron retrocesos, y esto se debe mucho a la sobrevaloración que tenían. La semana pasada hablábamos de un incremento en este sector y ahora vemos cómo retrocedió. Ok, las tecnologías sanitarias o de salud, la principal afectada fue Medtronic, cuyos resultados trimestrales fueron negativos derivados de los bloqueos de la cadena de suministro. Merck reportó dividendos y esto hace que la evaluación se ajuste.
reportó dividendos de 0.69 por acción, una de las acciones que regularmente reporta dividendos y son llamativas pues por este rendimiento extra que genera, pero afecta la evaluación y disminuye un poco lo que es el flujo de efectivo de la empresa. Entonces por eso vemos este impacto. Johnson & Johnson tuvo una disminución de 1.74%, aunque se encuentra todavía sobrevalorada. Haciendo un análisis fundamental de sus flujos, el precio ideal debería de andar alrededor de los 120, dependiendo cuál sea el análisis que tú realices. Yo, realizando un análisis muy sencillo, veo que está aproximadamente en 120 y actualmente el valor justo o valor objetivo, y actualmente se encuentra alrededor del 170, 177 dólares por acción. Entonces se esperan mayor ajustes y este sector, por todas las condiciones de los virus y la elaboración de vacunas, pues tienden mucho a ser especulativos a lo largo de las sesiones de cotizaciones y de subastas. Los ganadores, pues todos ganaron. Vemos aquí que hasta Tesla tuvo un 22.20% de crecimiento, entonces es un pequeño ajuste y pues obviamente hay rendimientos e intereses de por medio. Nos espera que continúe, hay que tener cuidado, no necesariamente es buen momento para entrar, todo depende de las valuaciones fundamentales. Es esencial en este momento las valuaciones fundamentales. Veamos los eventos relevantes que vienen para la semana del 6 al 10 de junio. Observamos que el lunes tenemos el reporte de la inversión fija que ha realizado México. Esto va a tener un impacto en el largo plazo en el crecimiento de la economía mexicana y va a tener un impacto en la divisa en el corto plazo, es decir, en cuanto se vea el reporte vamos a ver un incremento o disminución del peso con respecto al dólar, aunque por ahí se espera que tenga una disminución en inversión. El martes 7 de junio se reporta la balanza comercial de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Se espera una balanza comercial menos negativa de lo normal, lo cual indica que Estados Unidos estaría exportando un poquito más relacionado a los reportes anteriores. Esto puede apreciar un poquito el dólar, entonces hay que tener cuidado con la combinación de lo que diga México y lo que diga Estados Unidos. Bien importante, súper importante, día jueves y viernes 9 y 10 de junio, los reportes de inflación de Estados Unidos y México saldrán a la luz. La expectativa es que siga creciendo la inflación acorde a las restricciones. Esto impacta a muchísimos sectores, como bien lo hemos visto, y también las decisiones que se vayan a tener en cuanto a política monetaria. Entonces, aguas con el consumo no esencial, es decir, sectores que tengan aquello, por ejemplo, consumos como suscripciones en Netflix. Mucho se va a ver disminuido de acuerdo a la inflación porque nos vamos más a los terrenos seguros o esenciales. Entonces hay que estar pendiente de lo que viene jueves y viernes 9 de junio. Eventos relevantes de la semana del 13 al 17 de junio. El importante, el martes se va a reportar la inflación de precios al productor, es decir, cómo está la inflación para los productores en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esto va a tener mucho impacto en los costos de producción, lo cual va a disminuir los márgenes de las empresas y lo mismo con las valuaciones. Si la inflación a precios al productor se incrementa, disminuyen los márgenes, por lo tanto, se va a ver una disminución en el precio de las acciones, sobre todo aquellas productoras. Muy bien, el miércoles tenemos el reporte de ventas minoritarias o retails. Este es un indicador que permite comprender la sensación de consumo y poder adquisitivo de productos básicos. Aquí es bien importante si tienes posiciones o piensas tener posiciones en empresas como Costco o Walmart, ya que depende mucho qué tanto se esté consumiendo lo que vendan estas mismas empresas. Entonces, si el resultado es positivo, es decir, si está incrementando el consumo, pues las empresas tendrán un incremento en su precio, de lo contrario, pues van a reducir su proyección. Y aquí es súper importante que veamos el reporte de la decisión de tasas de interés de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos. Pues espera un incremento de 50 puntos base, alrededor de 50 puntos bases en esta ocasión, lo cual continuará o nos dará pauta de que seguirán los incrementos de tasas. Incrementan las tasas, disminuyen los capitales, porque se vuelven mucho más llamativos los bonos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, hay que esperar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir el día jueves 16 de junio. Es momento de hablar de personalidades en el mundo financiero. En esta ocasión hablaremos de Carstens. Muy bien, Agustín Carstens o San Agustín
ha tenido una larga e impresionante carrera. Normalmente hablamos de deportistas que han sobresalido internacionalmente. Hablamos de Hugo Sánchez, hablamos de Checo Pérez, pero normalmente no hablamos de personajes tan relevantes en el mundo como lo es Agustín Carstens. Un orgullo mexicano que tiene una responsabilidad impresionante en la economía global. El señor es el gerente general del Banco Internacional de Pagos. Y últimamente, en eventos recientes, llamó a llevar a cabo una conferencia a finales del mes de mayo y a principios del mes de junio para hablar acerca del Green Swan. Esto este contexto es derivado o se da por diferentes impactos en las economías globales. Es decir, vienen cambios fuertes en la forma en que la banca, en que las instituciones financieras deben regular los riesgos que implicarían para tomar decisiones en cuanto a niveles de tasas, en cuanto a reservas, para evitar crisis o recesiones económicas. Entonces, este foro hablará de la nueva amenaza que acecha a la economía global, que es, pues, el cambio climático. El cambio climático viene a mover o a modificar las variables. Todo lo que está ocurriendo ahorita es, en cierta medida, una combinación de eventos desafortunados que han llevado ahora a establecerse y a pensar, a detener y decir, estamos haciendo las cosas correctamente, hay que pensar en los activos que están perdiendo valor por el cambio climático. Entonces, muy interesante lo que está ahora proponiendo y lo que está incentivando San Agustín Carstens con todo este contexto del Green Swan. La importancia de lo que defina el Banco Internacional de Pagos va a impactar a todas las regulaciones de lo que establezcan las entidades financieras. Van a buscar reducir riesgos futuros antes de que pasen. El Banco Internacional de Pagos es el banco de los bancos centrales. Entonces, fíjate la importancia de este señor, la gran responsabilidad a nivel mundial que tiene. Entonces, todo lo que aplique o lo que determinen los gobernadores en el Comité de Basilea, de acuerdo a estas conferencias y a esta asamblea que se va a llevar a cabo, va a cambiar la forma en que analizamos sobre todo las entidades financieras.